Buen día, jóvenes, ¿cómo están? En el día de hoy voy a resolverles un problema que tiene que ver con la regla de Kirchhoff, ¿sí? Es parte de lo que vamos a evaluar en nuestro parcial. Entonces vamos a leer el enunciado que nos dice. Dice, encuentre la corriente a través de la batería de cada uno de los resistores, ¿sí? En el circuito ilustrado en la figura. Es lo primero que nos están preguntando. Después nos dicen cuál es la resistencia equivalente de la red de resistores. Bueno, enfoquémonos por el momento en la pregunta. Para esta pregunta, vamos a utilizar este color. Nos están preguntando la corriente, ¿sí? Esa es la pregunta. La corriente, ¿en dónde? En la batería. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es esa corriente en la batería? Además nos están preguntando cuánto es la corriente en cada uno de los resistores. En R1 y hasta la corriente R5. Esas son las preguntas que nos están haciendo. Entonces, antes de comenzar a solucionar el problema, debemos identificar qué elementos tenemos en serie, qué elementos tenemos en paralelo, si se puede reducir o no se puede reducir. ¿Cómo identificamos eso? Lo podemos identificar primero ubicando los nodos o identificando los nodos. Como podemos ver, aquí en la parte superior tenemos un nodo que abarca toda esta región, ¿sí? Toda esta región, y tenemos un nodo en la parte superior, este nodo, este otro nodo que estoy marcando ahora, y el nodo en la parte inferior de nuestro circuito que abarca toda esta región. Entonces lo voy a marcar aquí con un color, vamos a poner el rojo, y aquí tendríamos nuestro primer nodo, segundo nodo, tercer nodo, cuarto nodo. Vamos a darle unos nombres a esos nodos. Vamos a llamarlo nodo A, nodo B, nodo C y nodo D, ¿sí? Van a ser nuestros nodos. Entonces, ¿qué podemos ver? Que al nodo A, ¿qué elementos están conectados? R1 y R2 están conectados al nodo A. Eso es lo que podemos ver. Recuerden que los elementos cuando están en paralelo es porque comparten el mismo par de nodos. Miren que R1 está conectado al nodo A y R2 también está conectado al nodo A. Pero R1 está conectado al nodo B y R2 está conectado al nodo C. Por lo tanto, no comparten el mismo par de nodos. Por lo tanto, este resistor y este resistor no están en paralelo, ¿cierto? Y lo mismo sucede con R5 y R4. Es la misma situación. Ahora, ¿será que R1 y R4 están en serie? Miren esto. ¿Cuándo dos elementos están en serie? Cuando el nodo que existe entre ellos dos no hay otro elemento conectado. Pero miren, el nodo que existe entre ellos dos, ¿cuál es? El nodo B. Y en el nodo B, ¿qué otro resistor está conectado? R3. Entonces yo no puedo decir que R1 y R4 están en serie. Es decir, que estos elementos no están ni en serie ni en paralelo. Eso es una mezcla de los dos. Eso se llama circuito serie paralelo. Entonces miren lo importante. No hemos hecho ninguna solución. Simplemente identificar cómo están conectados esos elementos en el circuito, ¿sí? Ahora sí vamos a proceder a nuestra solución. Para eso, primero, ¿qué leyes vamos a aplicar? Vamos a aplicar primero vamos a escribir aquí, aplicando las ley de voltaje de Kirchhoff. Y esta ley que me dice que la sumatoria de voltajes en una malla o una trayectoria cerrada es igual a 0, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen. Entonces, ahora procedemos a identificar nuestras mallas. Vamos a colocarle otro color, por ejemplo, verde. Entonces planteamos nuestra malla 1, ¿sí? Yo las voy a plantear todas en el mismo sentido. Recuerden que esta sería una malla, ¿sí? Esta sería una malla, esta sería otra malla y esta sería la otra malla. Son mis tres mallas. Yo decido plantearla en el sentido que yo quiera. Si me equivoco, al final el resultado me va a decir, hey, te equivocaste, planteaste mal la dirección.
¿Cómo me doy cuenta de eso? Por los resultados. ¿Van a ser positivos o negativos? Eso es lo que me lo va a indicar. Ahora vamos con la segunda malla. Esta sería nuestra segunda malla. Y esa malla va a tener asociada una corriente que vamos a llamar I2. Y nuestra tercera malla va a tener asociada una corriente que vamos a llamar I3. Entonces ya tengo mis 3 mallas planteadas. Después de plantear mis 3 mallas, ahora comienzo a plantear mis ecuaciones. Entonces miren algo. Comienzo con la malla 1. Malla 1, ¿qué tenemos? Comenzamos ¿dónde? En la parte inferior. ¿Sí? Comienzo aquí. ¿Y con qué parte de la batería me choco? Con el negativo. Ah, bueno, coloquemos. Entonces me choco con el negativo al frente, coloco el negativo. ¿Sí lo ven? Coloqué el negativo aquí. Y entonces sería menos 14. Por eso coloco 14. Eso hace parte de la técnica. Ahora voy pasando por este resistor. ¿Sí? Este resistor que es R1. En R1, ¿qué voy a hacer? Recuerden que me dice la ley de Kirchhoff. La sumatoria de voltajes es igual a 0. Entonces voy a ir sumando el voltaje de esta batería más el de este resistor más el de este resistor. Recuerden que el voltaje en el resistor aplicando ley de Ohm es I, la corriente que circula por él, más por la resistencia. Entonces, cuando entremos a un resistor, vamos a tomarlo siempre como positivo, en la técnica tal cual como yo se las estoy explicando. Los textos lo hacen de otra forma, pero igual va a dar el mismo resultado. Entonces, ahora me choco con el resistor R1, con nuestro resistor R1, y ahora voy a colocar. Entonces sería la resistencia R1 multiplicada por la corriente I1 menos I2. Vamos a darles enseguida los valores al valor de R1, ¿sí? ¿De cuánto es el valor de R1? Como pueden ver, el valor de R1 es 1 ohmio. Entonces sería 1 ohmio multiplicado por la corriente. Ahora, ¿cómo va a ser la corriente que circula por aquí? ¿Cómo la establezco? Mire, la corriente I1 es la que estoy analizando y va en este sentido, es la dominante. ¿Y por qué otra corriente podría estar afectada? En la técnica, ojo, no es que existan 2 corrientes circulando por ese resistor, sino hace parte simplemente de la técnica. I2 iría en dirección contraria. Entonces, esto sería I1 menos I2. I1 es positivo porque es la malla que estoy analizando y es la dominante en este instante. I2 va en sentido contrario. ¿Sí? Eso es simplemente para la técnica. Ahora nos vamos al siguiente resistor, que es R4. ¿Y el voltaje en R4 cuánto es? ¿Cuánto vale el valor de R4? 2 ohmios. Entonces sería más, recuerden que cuando entre un resistor coloco positivo, 2, que es la resistencia, multiplicado por la corriente. Y la corriente, vuelvo y digo, estoy analizando I1 va en esta dirección y 3 va en la dirección contraria. Entonces esto sería igual a I1 menos I3. ¿Cierto? Cierro mi malla y esto es igual a 0. Con eso tengo mi primera malla. Ahora voy a continuar planteando mi segunda malla. Para la segunda malla, observen que el recorrido es horario, ¿sí? El sentido es horario, por lo tanto voy a comenzar en este punto, me choco con la resistencia. Ah, pero cuando es resistencia es positivo, sí. ¿Cuánto vale el voltaje en ese resistor? Sería la resistencia de R1, que es 1 ohmio, multiplicado por las corrientes. ¿Las corrientes cuál van a ser? ¿Por cuál está afectado? Por I2 e I1, pero I2 es la dominante en este momento. Entonces por eso voy a anotar I2 menos I1. Cierro mi malla, cierro aquí. Entonces sería la resistencia por I2 menos I1. Ahora procedo a sumar la diferencia potencial de R2. Resulta que por R2 solamente circula la corriente I2. ¿Sí? Está afectado solamente por esa corriente de malla. Entonces sería más 2 por I2. Ahora vamos a analizar el de R3.
Sería, miren, sería R3, que vale 1 ohmio, ¿sí? Por I2 menos I3. Por eso sería más la resistencia R3, que vale 1 ohmio, por I2 menos I3. Cierro mi malla, pues termino donde comencé. Miren el recorrido, sumo el voltaje R1 más el de R2 más el de R3. Cerré mi malla y esto es igual a 0. Ahora vamos con nuestra tercera malla. En la tercera malla que tenemos, voy a iniciar en la parte inferior, aquí, en la parte inferior, debajo de R4, miren, voy a hacer este recorrido. Me quedaría ¿cómo? Me quedaría R4, que vale ¿cuánto? 2 ohmios, que multiplica ¿a cuánto? A la corriente que circula, que afecta en ese resistor, que sería I3 menos I1. Ahora, más el voltaje en este resistor, que es R3, y R3 ¿cuánto vale? 1. Y sería 1 ohmio por I3 menos I2. Después sería más R5, y R5 vale 1 ohmio, sería 1 por ¿cuánto? Por I3 nada más, porque ese R5 solamente está afectado por ese resistor. Entonces con eso tenemos nuestras 3 mallas planteadas así como las ven. Ahora, ¿qué debemos hacer? Organizar nuestras ecuaciones. ¿Para qué? Para darle una solución a estas ecuaciones. Como pueden ver, tenemos 3 ecuaciones, ¿sí? Tenemos 3 variables, eso tiene solución. Entonces, procedemos a organizar nuestros términos. Tendríamos que, nos quedaría de la siguiente forma. Como podemos ver, este 14 pasaría de este lado de la igualdad. Términos de I1 tenemos este, quedaría 1 y 1 más 2 y 1, eso nos da 3 y 1, ¿cierto? 3 y 1, términos de I2, nos quedaría este, sería menos I2, menos 2, solamente sería menos 2 y 2, menos 2 y 3, ¿cierto? Sería menos I2 menos 2 y 3. Y esto sería igual a 14. ¿Cierto? Y esta sería nuestra primera ecuación. Para nuestra segunda ecuación tendríamos que, ¿qué términos tenemos? De I1 solamente tenemos este término. De I2 tenemos 2, 3, 4. O sea que sería menos I1 más 4 y 2 más 4 y 2 menos y 3. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Miren que de I3 apenas tenemos este término. Ahora, de la tercera ecuación, vamos para nuestra tercera ecuación. Esta era nuestra segunda ecuación, vamos para la tercera. En nuestra tercera ecuación, ¿qué tenemos? Sería menos 2 y 1, ¿cierto? Menos 2 y 1. De I2 tenemos solamente este término, entonces nos quedaría menos I2. Y de I3 nos quedaría 2 y 3, más 1, 3, más otro 4. Sería 4 y 3. Entonces, escribiendo nuestra ecuación quedaría menos 2 y 1. Menos y 2, ¿cierto? Más 4 y 3.
es igual a 0. Miren algo importante, el orden aquí al momento de plantear nuestras ecuaciones. Así que queden organizadas I1, I2 e I3 y los términos independientes. ¿Esto para qué? Porque de aquí en adelante ustedes pueden plantearle la solución a esas ecuaciones con el método que ustedes se sientan cómodos. Sustitución, igualación, determinantes, si se sienten cómodos. Cualquiera de esos métodos. Entonces, ustedes pueden utilizar la calculadora. En las calculadoras, por ejemplo, hay una Casio, la FX 570. Ustedes entrarían, encienden, modo 5, que es ecuaciones, y le dan a la segunda opción. Enseguida le permite introducir cada uno de estos términos en su calculadora y darle una solución. Profe, pero si yo no lo tengo, ¿no? Puedo utilizar otro método, alguna página de internet que le resuelva ecuaciones y colocan los términos. Lo importante es tenerlos organizados para solucionarlo. Miren, 3 ecuaciones, 3 variables. Entonces voy a anotar los resultados de esas ecuaciones. Tendríamos que I1 nos da un resultado de 10 amperios. ¿Sí? I2 nos da, obtuvimos una corriente de 4 amperios. I3 de I3 obtuvimos una corriente de 6 amperios. ¿Cierto? Ok, hasta ahí todo está claro, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a hacer la interpretación de esas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, para hacer la interpretación de esas ecuaciones, vamos a hacer lo siguiente. Miren, ¿por dónde está circulando I1? I1 circula por, miren, la batería y llega a este nodo. En este nodo se divide. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que I1 es la corriente que está circulando por la batería hasta este punto. Es decir, que yo puedo escribir que I1 es la corriente que llega, vamos a cambiarle un color, otro color que es rojo, por ejemplo. La corriente que llega aquí a este nodo es una corriente de 10 amperios, que eso fue lo que nos dio la solución, ¿cierto? Ahora, vamos a analizar por dónde circula exclusivamente I2. Miren, por aquí en la técnica está afectada por estas dos corrientes, ¿cierto? La corriente que resulta en R1. En R3 también, miren. Pero miren que la corriente de I2 circula exclusivamente por R2. Por lo tanto, yo puedo decir que la corriente que circula en esta dirección, ¿cierto?, es de 4 amperios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aplicando la otra ley de Kirchhoff. Aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, ¿qué tenemos? La ley de corriente de Kirchhoff que tenemos. Lo que nos dice la ley es que la sumatoria de corrientes en un nodo, ¿sí? La sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0. Es decir, las corrientes que entran son igual a las que salen. ¿Sí? La sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0. Entonces, eso quiere decir que si aquí entran 10 amperios y por acá circulan 4 amperios, porque en este sentido, miren, la corriente nos dio todas positivas. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra corriente, cuando la solucionemos, nos dé positiva. Que tomamos bien las direcciones de las corrientes. Si nos da negativa, hombre, me equivoqué, debo redibujarlas. ¿Sí? Es una forma de hacerlo. Entonces, aquí tendríamos que si entran 10 amperios y hacia acá
Vamos a actualizar la página, un segundo, no se preocupen. Si al nodo entran 10 amperios y salen 4 amperios, eso quiere decir que la corriente que circula, si entran 10 amperios y circulan hacia acá 4 amperios, eso quiere decir que la corriente que circula en esta dirección es de ¿cuánto? De 6 amperios, ¿cierto? Por aquí circulan 6 amperios. Entonces vamos a redibujar todo el circuito para hacer solamente el análisis de las corrientes. Miren, ¿sí? Este es nuestro resistor, este es nuestro otro resistor, este es resistor, ¿sí? Ok, entonces dijimos que por aquí llega 10 amperios, por acá circulan 4 amperios, por aquí entonces deberían circular 6 amperios. Bien. Ahora, ¿por dónde circula exclusivamente I3? I3 circula exclusivamente ¿por dónde? Por R5. Miren. Porque aquí ya llega el nodo y aquí está, en este resistor está siendo afectada por esas dos corrientes. Entonces, tendríamos que la corriente que circula por este resistor es de ¿cuánto? 6 amperios. Listo. Pero ¿cuánto es la corriente que está llegando de este lado? 4 amperios. Si por aquí circulan 4 amperios y a este nodo salen 6 amperios, eso quiere decir que para que circulen en esta dirección 6 amperios deberían llegar 2 amperios a través de este resistor, ¿cierto? Entonces, ahora observen algo. En este nodo que estoy marcando ahora, si llegan 6 amperios, y hacia acá circulan 2 amperios, eso quiere decir que a través de este resistor deben circular ¿cuánto? 4 amperios. ¿Sí? Y miren, ahora vamos a hacer este análisis en este nodo inferior. Llegan 4 amperios y hacia acá circulan 6 amperios. Nos darían los 10 amperios que están circulando por la batería. Entonces, ese sería el análisis de nodos para obtener las corrientes de cada uno de los resistores que circulan, que tenemos en nuestro circuito, y la corriente que circula por la batería. ¿Sí? Entonces vamos a escribir nuestros valores. Nuestros valores sería el valor de la corriente de IR, resistencia 1, es igual a 6 amperios. La corriente de R2 es igual a 4 amperios. La corriente de R3 nos da 2 amperios. La corriente R4 nos da 4 amperios. La corriente R5 nos da 6 amperios. Y la corriente R5, perdón, y la corriente de la batería, nos da 10 amperios. Bien. Con eso respondemos nuestra primera pregunta. Dirán, largo, lo hemos explicado con calma, ¿sí? Para darle solución a todo el problema. Así que no se preocupen. A medida que uno va dando práctica, lo soluciona más rápido. ¿Sí? Ahora vamos a darle solución al punto B. Para darle solución a ese punto B, ¿qué vamos a hacer?
para darle solución a ese punto B, vamos a analizar qué es lo que nos están pidiendo. La pregunta B nos está pidiendo que cuál es la resistencia equivalente. La resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente, perdonen mi caligrafía, estoy adaptando aquí, esa R equivalente va a ser igual a ¿qué? A un voltaje equivalente sobre una corriente equivalente o corriente total. Es decir, sería como el voltaje total sobre la corriente total. Y ustedes me dirán, profe, ¿dónde salió esto? Simplemente que estoy aplicando la ley de Ohm, ¿cierto? Donde, ¿qué me dice la ley de Ohm? Que la diferencia potencial es igual a I por R. Es decir, si tengo el voltaje total y tengo la corriente total, yo podría despejar de ahí la resistencia total. Entonces, esa resistencia total o resistencia equivalente nos daría ¿cuánto? Miren algo. Observen en el circuito. ¿Cuánto es el voltaje total? Tenemos solamente una batería. ¿Cuánto es el valor de esa batería? Obsérvenlo aquí en nuestro circuito. 14 voltios. ¿Cuánto es la corriente total? ¿Sí? ¿Cuánto es esa corriente total? Es la corriente que está circulando por la batería. ¿Y cuánto es la corriente que circula por la batería? Miren, observen, 10 amperios. Entonces, por esa razón, sería 14 voltios, que es el voltaje total, sobre la corriente total, que son 10 amperios. Y eso nos da 1.4 ohms. Y me preguntarán, profe, ¿por qué no se puede hacer de otra forma? Sí, hay otras técnicas que se pueden utilizar para reducir esos resistores, pero con lo que hemos visto en el curso ustedes no lo pueden reducir. Resulta que estos resistores no están ni en serie ni en paralelo. Entonces, con las técnicas de resistores en serie y en paralelo no lo van a poder resolver. Con otras técnicas sí, pero eso no hace parte de nuestro curso en este momento, ¿sí? Con eso damos solución a las dos preguntas que nos están haciendo. La corriente total, la resistencia total o equivalente de este circuito y las corrientes de cada uno de los elementos del circuito. ¿Sí? Aquí está. Con eso concluimos nuestro video. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en otra ocasión donde continuaremos resolviendo algunos ejercicios de Kirchhoff. ¿Sí? Bueno, hasta luego y muchas gracias.